Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Bueno, pues quiero preguntarles si... ¿Sabe que a mí me gusta, ya les he dicho en otras ocasiones, aprender palabras nuevas? Quiero preguntarles si alguien sabe qué quiere decir barbecho. La palabra de Dios habla del barbecho. ¿Sí? Bueno, déjenme decirles qué quiere decir barbecho. En los lugares donde se siembra, donde se cultiva, ¿verdad? Hay unos espacios de tierra, o sea, siembran y siembran y siembran y siembran. Por ejemplo, maíz y maíz y maíz. Después hay un tiempo en el que dicen, vamos a hacer barbecho en esta tierra. Entonces esa tierra se deja de sembrar, de cultivar, por 1 o 2 años aproximadamente. Eso es hacer barbecho. Después de esos años, la tierra pues se pone dura, a lo mejor hay algunas piedras, hay algunas hierbas. Entonces, antes de volver a sembrar esa tierra, se suaviza la tierra, se retiran las piedras, se quita la hierba, se prepara esa tierra, se abona. ¿Para qué? Porque dice que la palabra que la siguiente cosecha, la que viene, va a ser mucho más abundante que la anterior. Pero ¿cómo podemos tener esa cosecha abundante y dar ese fruto abundante si no hacemos barbecho en nuestro corazón, verdad? Bueno, y esto es solamente una introducción, ¿para qué? Para prepararnos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. A veces el pecado, a veces nos enfriamos, a veces suceden cosas en nuestra vida que empezamos a endurecer esa tierra, ¿verdad? A endurecer nuestro corazón. Y nos esterilizamos y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero Dios hoy quiere que hagamos barbecho en nuestro corazón, que movamos esa tierra, que la preparemos, que la abonemos, que quites esas hierbas y esas piedras. ¿Para qué? Para que la semilla germine y dé mucho más abundante fruto que el anterior. Amén. Bueno, ¿qué es una bitácora? Una bitácora, déjenme platicarles, es el registro de acciones, tareas o actividades que se llevan a cabo en una empresa o en algún proyecto. ¿Sí lo comprendimos? Es el registro de acciones o actividades que se llevan a cabo en una empresa o en algún proyecto. Por ejemplo, un avión. Los aviones tienen bitácora. ¿Sí sabíamos eso? Los aviones tienen bitácora. Hay un registro de cada avión que existe, ¿verdad? Donde dice los datos de qué año, en qué año empezó a trabajar, si tuvo alguna reparación, alguna falla, el mantenimiento que se le da. Todo lo que pasa con ese avión está registrado. Esa es una bitácora. Y bueno, vamos a la palabra de Dios y acompáñenme por favor al libro de los Hechos. Capítulo 29. Y el que lo encuentre primero diga amén. Amén. Hechos 29. ¿Quién lo encontró? A ver, levanta la mano, quiero saber eso. Gloria a Dios. Pues dije, pues ¿quién lo encontró? Dígame, porque yo también lo quiero leer. Gloria a Dios. Hechos 29 no existe, hermanos. Hechos 29 es un libro que Dios a través de su Espíritu Santo nos permita ir escribiendo a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y déjeme platicarle, yo tengo aquí un diario, flaquito, pero no es el único que tengo, pero es el primero que yo tuve cuando nací en Cristo. Empecé a escribir mis victorias, fíjese lo que le puse en la primera página, mis victorias en Cristo Jesús. Y aquí escribo, bueno, he escrito muchas cosas que han pasado en mi vida, porque yo no te puedo decir, voy a decir mi testimonio, porque digo, bueno, pues ¿cuál escojo? Porque Dios cada día hace cosas nuevas en mi vida y yo sé que en la tuya también. Entonces, aquí he escrito muchas cosas y a veces me siento y agarro uno de mis diarios y empiezo a leer y es tremendo de cómo, si me siento desanimado o triste, cómo el Señor me vuelve a recordar lo que hizo en mi vida. Y es una bitácora. Esta es una de mis bitácoras, lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en mi vida.
Y yo te invito a que escribas una bitácora, que escribas el libro de los Hechos, capítulo 29, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es una bitácora, ¿verdad? Y bueno, ¿hay alguien que le guste mucho su nombre? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora en Cristo ya nos gusta. Bueno, antes cuando yo no conocía, bueno, cuando era niña no me gustaba mi nombre. Yo decía, ay mami, ¿por qué me pusiste Liliana? No me gusta. Ahora me gusta mi nombre, pero yo siempre le decía a mi mamá, me hubieras puesto de otra manera. Y yo tenía una amiguita que se llama Brenda. Cuando éramos niñas siempre estábamos juntas. Entonces a ella tampoco le gustaba su nombre. Entonces se me ocurrió decirle una vez, ¿sabes qué, Brenda? Cuando tú y yo estemos solas, nos vamos a cambiar el nombre. Entonces tú te vas a llamar Judith y yo me voy a llamar Edith. Eran mis nombres favoritos. Por aquí mi hermana Lolita tiene una hija que se llama Edith, ¿verdad? Yo creo que por aquí anda. Bueno, era el nombre con el que yo soñaba. Yo me quería llamar Edith. Y ahí íbamos Judith y Edith felices. Ya cuando llegaba alguien volvíamos a ser Liliana y Brenda y pues ya no nos gustaba tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con mi hija Katia, estuvimos antes de que naciera buscando nombres y nombres y nombres y le preguntaba a mis familiares, díganme nombres de niñas, díganme nombres de niña. Hasta que por fin encontré el nombre de Katia y me gustó. Dije, pues Katia. Y le puse Katia. Al cabo del tiempo mi hija creció y me dijo, mamá, ¿por qué me pusiste Katia? No me gusta. Me la regresó, ¿verdad? Lo que yo le hice a mi mamá. Entonces, espero que ya le guste. Entonces, a veces no nos gusta nuestro nombre, pero déjeme decirle, Dios tiene nombres. Dios tiene muchos, muchos nombres. Y hoy vamos a hablar de los nombres de Dios. De algunos, de solo algunos, porque no terminaríamos, ¿verdad?, de hablar de los nombres de Dios. Y Dios, tenemos un Dios tan glorioso, tan poderoso, tan majestuoso, y en cada nombre de Dios, Él nos revela parte de su carácter. Cada nombre de Dios se acomoda, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad que estemos pasando, de acuerdo al momento de nuestra vida que estemos pasando. Y bueno, vamos a poner los nombres de Dios aquí, algunos nada más, traigo como 5 más o menos. Y se los voy a leer. Dice, Jehová Elohim es Dios soberano, Dios todopoderoso. Ese es Jehová Elohim. Jehová Nisi es nuestra bandera, es el que pelea por nosotros. Jehová Nisi. Jehová Shalom es nuestra paz, nuestro príncipe de paz que se llama Jesucristo. Jehová Tzidkenu es nuestra justicia, la justicia de Dios. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Él es el que sana, el que pagó, ¿verdad?, para que fuéramos sanos. Y Jehová Ra es mi pastor. Esos son solo algunos de los nombres de Dios. Dios quiere ser conocido por cada uno de nosotros. Que lo conozcamos verdaderamente como Él es, ¿verdad? Para que podamos entonces creer en Él. Porque para que tú creas en alguien tienes que conocerlo, ¿verdad? En mi tiempo pasado, cuando no conocía de Cristo, ¿verdad?, yo era muy celosa. Y celaba a mi esposo, pero a más no poder. Y salíamos a algún lugar, espero que a nadie le pase eso, ¿verdad?, en este momento, porque para eso vino Cristo. Salíamos a un lugar y yo, haga de cuenta que traía a mi esposo así derechito. ¿La viste? ¿A qué hablas? Me decía Liliana, ¿de qué hablas? Sí, yo sé que la viste. Prométeme lo que no la viste. ¿De qué hablas? ¿La viste? ¿Qué eres? Y mi pobre esposo decía, pues Liliana, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? Prométemelo y que no sé qué. Y que sí, que no sé qué. Y entonces había muchos celos en mí, pero realmente Dios me permitió, eso fue recién casada, irlo conociendo, ¿verdad? Porque cuando somos novios, realmente no nos conocemos bien. Lo bueno es cuando ya nos casamos. Entonces Dios me permitió irlo conociendo y cuando lo conocí, hubo paz en mi corazón. Además Dios ya me perdonó por eso, ¿verdad? Por todo lo que le hice a mi esposo, pero lo conocí, entonces yo pude creer en Él y pude descansar en Él, en eso, ¿verdad? En esa paz. Entonces para
para creer en alguien tenemos que conocerlo. La semana pasada me platicó uno de mis hijos que a un hermanito de la iglesia le dejaron encargado una casa. Y me dijo, es una casa muy hermosa y que tiene muchas cosas bonitas y tiene varios carros en la puerta. Y le entregaron las llaves en su mano y le dijeron, te encargamos nuestra casa. Tú puedes estar aquí, te puedes quedar los días que no estemos, puedes usar los carros, puedes abrir el refrigerador, puedes hacer lo que quieras, estás en tu casa. Entonces yo me quedé reflexionando en eso y dije, ¿por qué se la prestaron? Dije, porque lo conocen, ¿verdad? Tú no le puedes soltar las llaves de tu casa a alguien que no conoces. Entonces, si a él se las prestaron es porque lo conocen y porque confían en él. Y así nosotros tenemos que conocer a Dios y descansar y confiar plenamente en él. Y vamos a Hechos 17. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 16. Dice la palabra que estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Siria, que estaban en una guerra, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en una guerra, estaban peleando, pero Dios vino al profeta Eliseo y le revelaba dónde estaban sitiados los contrarios, dónde estaban sitiados, cuáles eran sus planes, y el Espíritu se lo revelaba al profeta. Entonces el otro bando se enteraron de lo que estaba pasando y dicen que el rey se enfureció y dijo, manda un gran ejército para prender al profeta porque está echando a perder nuestros planes, ¿verdad? Entonces dice el versículo 16, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Esas eran dos doctrinas filosóficas. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era un foro abierto donde había debates, ¿ok? Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y decía la inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Gloria a Dios por esta palabra. Pablo les estaba diciendo al pueblo, ustedes podrán ser muy religiosos y pueden tener un altar ahí, pero no conocen al Dios verdadero, no lo conocen. Y Dios quiere ser conocido por nosotros. Cuando nosotros todavía no conocíamos al Señor, mi familia y yo, estábamos viviendo una vida muy fea y muy triste. Teníamos mi esposo y yo un restaurancito de carnes asadas y se contrató a un mesero. Ese mesero, que Dios lo bendiga grandemente, él daba testimonio de Cristo. Él llegaba súper temprano, siempre estaba sonriendo, tenía algo diferente que nosotros no conocíamos. Y ese hombre le hablaba a mi esposo y le decía, Cristo le ama, ríndase al Señor. Y mi esposo, pues, igual que yo, ¿verdad? Pues que claro que sé que Cristo me ama y a ti también y a todos nos ama. Todos somos hijos de Dios, como decíamos antes, ¿verdad?
Y mi esposo pues en la ignorancia que había antes, ¿verdad? Decía, pues si yo soy el dueño de aquí, pues y tú trabajas para mí, pues claro que Dios me ama, claro. Y le decía, es que no, usted no entiende, licenciado, Cristo le ama. Yo le estoy hablando de un Salvador, de un Dios poderoso que me salvó, que me libró de la muerte, que me libró de muchas cosas. Y usted no lo conoce. Mi esposo decía que sí lo conocía, pero verdaderamente no lo conocía. No lo conocíamos. Y ese hombre estaba hablando de un Señor poderoso que él sí conocía, que él había conocido. Y un día, yo me acuerdo que mi esposo rayó la pared de nuestra recámara con un labial mío y rayó así grande, con letras así gigantes y puso ya no. Y le dije, ¿por qué rayas la pared? ¿Qué te pasa? Y dijo, es que quiero verlo y acordarme y decir, ya no quiero más vivir así, ya no. Y le dije, ¿y ahora quién me va a limpiar la pared? Dijo, espérate, dijo, déjame recordarlo. Cada que entre al cuarto me voy a acordar que ya no quiero más vivir así. Y sabe que llegó el fin de semana y otra vez volvíamos a tener la misma vida de siempre. Y un día ya cansados, desesperados, peleados, contaminados, todo horrible, mi esposo se puso de rodillas y clamó. ¿Y sabe cómo dijo? Le dijo, Dios de Carlos, tú que lo salvaste a él, sálvame a mí. ¿Y sabe por qué? Porque él no lo conocía, pero sabía que Carlos sí lo conocía. Y dijo, a ese Dios, a ese el que clamo, al Dios de Carlos, sálvame a mí también y a mi familia. Y sabe que Dios vino y tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y pudimos conocer a ese mismo Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Éxodo 15. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu ¿qué? Tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Cuando nosotros vivíamos aquí en Nuevo Laredo, teníamos un problema de salud con mi hija Katia muy grave con sus oídos, pero grave, al grado de que se enfermaba cada 15, 20 días, a veces lo máximo cada mes duraba, pero siempre estaba enferma de sus oídos, se le hacía infección, se le reventaba, una cosa terrible. Siempre estábamos en el doctor, ya estábamos bien gastados y buscábamos soluciones en otras partes. Y el caso es que el doctor nos dijo, ¿sabe qué? La operaron también. Dijo, ¿sabe qué? Cualquier gota de agua que le caiga en sus oídos, o sea, va a ser un desastre. Tienen que cuidarla extremadamente, o sea, mucho, 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 aunque cuando se baña en la regadera, tapones, o sea, las albercas ni en sueños. Entonces nosotros empezamos a buscar tapones para los oídos en una parte y en otra, y le mandamos traer de quién sabe dónde. Le pusimos todos los tapones y remedios para tapar los oídos que nos dijeron. Y estábamos sufriendo mucho por eso. Mi hija ya lloraba cada que le daba medicina y no, fue algo terrible. Un día el Señor nos manda a una tierra donde todo es agua. Las fiestas son agua, el mar, la playa, albercas y todo es agua. Entonces nosotros traíamos, mi esposo y yo, eso en nuestro corazón, ¿verdad? Porque llegando mis hijos se tiraron un clavado a la alberca, se metieron a la playa y mi hija estaba sentadita. Ella metía los pies nada más porque ella sabía, ¿verdad? Que si se mojaba ella sabía cómo le iba. Entonces ella estaba sentadita y a nosotros nos daba pues tristeza, ¿verdad? Como padres. Pero Dios habló a nuestro corazón muy fuerte. Dijo, pues, y luego yo, ¿para qué estoy aquí, verdad? Entonces mi esposo le habló a mi hija un día que estábamos en una alberca. Creo que era su cumpleaños. Entonces le dijo, venga para acá, mi hija. Entonces empezamos a orar por ella.
y a hablarle al Dios sanador, a hablarle a Jehová Rafa, ¿verdad? Decirle, Señor, tú eres nuestro sanador porque Cristo pagó por nuestra sanidad, ¿verdad? Y empezamos a orar y a orar y a orar. Entonces terminamos la oración en el nombre de Jesucristo, amén. Y pues yo pensé que iba a quedar todo. Entonces mi esposo le dijo, métase, mija, al agua. Y volteó mi hija así y dijo, métase, mija, al agua, porque Dios ya la sanó. Y ella corrió y se metió al agua. Y déjeme decirle que de ese día para acá jamás hemos vuelto al doctor de los oídos. Jamás. Conocimos a Jehová Rafa. Jehová Rafa es nuestro sanador. Dice la palabra de Dios que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Pero si no imponemos las manos, como dice la palabra, sobre los enfermos vas a imponer tus manos, y ellos van a sanar. No tengas miedo de imponer tus manos, porque tienes al Dios sanador. Amén. A Jehová Rafa. Y acuérdate de ponerlo en tu bitácora. Salmo 23, 1. Dice la palabra, yo creo que todos no lo sabemos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Jehová Jireh es mi proveedor, es tu proveedor. Nuestra provisión viene de lo alto. Amén. Cuando el Señor nos trajo, estábamos viviendo en aquel lugar y el Señor nos trajo a vivir a Laredo, Texas, sabe que Dios nos habló a nuestra vida y sabe que nos dijo, no se lleve nada. Y pues fuimos obedientes, ¿verdad? No nos trajimos nada. Lo único que nos trajimos fueron los papeles importantes, que todos tenemos unos papeles importantes, ¿verdad? Una cajita y nuestras fotografías, ¿verdad? No nos trajimos nada. Y Dios dijo, yo soy Jehová Jireh, yo te voy a proveer. Y recibimos una palabra del pastor Pepe que nos dijo, van a tener tantas cosas que ya no van a saber dónde meterlas. Y llegamos sin nada y me acuerdo que llegamos a vivir a casa de mi cuñada y estábamos ahí amontonaditos en la sala. Dijimos, bueno, Señor, Dios nos mandó, ¿verdad? No sabíamos, ya estábamos un poquito así como desorientados, pero estábamos convencidos que Dios nos había mandado. Entonces estábamos ahí y no teníamos nada y traíamos un poquito de dinero y un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya teníamos algunos días aquí, yo creo que vamos a buscar una casita antes de que se nos termine el dinero. Pero era poco el dinero que nos quedaba y empezamos a orar. Y decirle, Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor. Haz la obra. Y fuimos a buscar una casa, la encontramos y era una casa que estaba en una renta económica. Y empezamos a ver la casa y los cuartos y mis hijos bien contentos y estábamos disfrutando y la señora, la dueña, nos estaba enseñando la casa. Pero nosotros solo traíamos una cantidad, no traíamos para el depósito ni para nada. Y cuando nosotros oramos, le dijimos al Señor que no nos cobren el depósito, Señor. Pero esa era una mujer que nosotros no conocíamos. Y cuando terminamos de ver la casa, dijimos, ok, nos gustó, nos quedamos con ella. Entonces la señora esta dijo, déjeme ir al carro y fue a sacar unos papeles, un contrato o algo, y lo agarró. Y cuando ella abrió el carro así, en lugar de meterse el carro, volteó hacia atrás, hacia nosotros y dijo, ¿sabe qué? No le voy a cobrar depósito. Dijimos, gloria a Dios, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. ¿Quién hace eso? Solamente Jehová Jireh, solamente Él es nuestro proveedor. Total, rentamos esa casita, vivimos muy a gusto y luego un día le regalaron a mi esposo un huesito germinado de mango. Aquí no se da mucho el mango, pero si Dios quiere va a dar mangos. Entonces nos lo regalaron en una macetita y pues ahí estaba el huesito, nosotros no teníamos dónde plantarlo, ¿verdad? Ahí estaba la macetita y iba creciendo el manguito bien contento, verde, cada día como que nos hablaba, ¿verdad? Y un día entró mi esposo bien contento
a la recámara y yo lo vi que estaba lleno del Espíritu Santo y me dijo, ¿sabes qué, amor? Dios me acaba de dar una palabra. Y le dije, ¿cuál? Dijo, Dios me dijo, te voy a dar dónde plantar ese mango. Entonces le dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y así quedó. Y pasaron los días, ¿verdad? Y un día yo tuve un problema de salud y me tuvieron que operar aquí de este lado y luego se me complicó y me tuvieron que operar después de una semana otra vez. El caso es que hubo muchos gastos y nosotros todavía teníamos una deuda con el médico. Y decíamos, híjole, pues a él el doctor nos dijo, no se preocupen, ahí me pagan varios pagos y que no sé qué, pues bueno. Entonces, en ese momento, para nosotros, impensable, ¿verdad? Pero sabe que Dios no piensa como nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento Dios dijo, es tiempo, y Dios habló muy fuerte y dijo, es tiempo de buscar una casa. Entonces dijimos, pues, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo? Y luego va mi esposo a la casa del pastor y le confirma con un hombre que estaba ahí. Y dijo, pero ahorita no podemos y pues tenemos deudas y esto y lo otro, pero Dios dijo, es tiempo. Entonces, como unos loquitos, fuimos a una financiera y le voy a decir por qué como loquitos. Porque llegamos y nos hicieron una cita y nos recibió ahí el mero mero de la financiera. Y nos sentamos, mi esposo y yo, muy campantes. Y nos dice, ok, ¿ustedes quieren comprar una casa? Sí. Bueno, ¿cuánto dinero tienen en el banco? No tenemos dinero en el banco. Ok. Bueno, ¿cuánto quieren dar de enganche? Pues no tenemos dinero para el enganche. Y así varias preguntas y nosotros, pues no hay nada, pero aquí estamos. Y después de que salimos de ahí, yo dije, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué estará pensando ese hombre de nosotros? O sea, vinieron a comprar una casa con las manos vacías. No entiendo, pero era el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, pues yo creo que después pensamos, ¿verdad? En nuestra carne, decimos, ¿cómo hice eso? Pero es Dios. Entonces yo creo que ese hombre pensó cosas de nosotros, ¿verdad? Pero déjenme decirle para la gloria de Dios que nos hablaron y Dios nos dio una casa. Dios nos dio una casa. Cuando no estaba en nuestros planes, cuando nosotros, gloria a Dios, nunca hemos, cuando conocemos a Cristo ya no necesitamos de las cosas, ¿verdad? Que nos ofrece el mundo, pero a Dios le plació. A Dios le plació, ¿para qué? Para que Él nos demostrara una vez más que Él es Jehová Jireh, que Él es nuestro proveedor. Yo no te puedo platicar de un Dios proveedor si no me ha proveído a mí. Y déjeme decirle que en nuestra casa nosotros no hacemos cuentas. Yo conozco personas que cuando les llega su pago empiezan a desglosar y desglosar y desglosar. Y nosotros no hacemos cuentas de nada. Pues solamente sacamos lo de nuestro Señor y lo demás le decimos, Señor, mi esposo siempre dice, Dios proveerá. Y cada semana Dios provee. Y a veces que yo veo así como que llegó mucho del recibo y que esto y que el otro. Y mi esposo siempre me dice, Dios proveerá. Y nunca el Señor nos ha dejado avergonzados, nunca el Señor nos ha faltado nada. Dios es bueno. Pero tenemos que quererlo conocer. Tenemos que conocer a Dios como proveedor también. Acompáñenme rapidito a Isaías 55:1 para leer esta palabra. Quiero leerla. Isaías 55:1, fíjense, vamos a escucharla. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Esos somos los hijos de Dios. Porque no vivimos por vista, sino por fe, confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Porque como decía mi hija, Él no se duerme. El que te guarda no está dormido, está atento y quiere ser conocido por sus hijos.
Segunda de Reyes, no, perdón. Acompáñenme, por favor. Sí, Segunda de Reyes 6. Ya leímos esta palabra, ¿verdad? Ahorita. Dice, vamos a leerla de nuevo. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Creo que hace ratito me hice un poquito bolas, ¿verdad? Esta es la palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que venían muchos en contra del profeta Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo no oró diciendo, Señor, sálvame, ¿verdad? No oró diciendo, Señor, ayúdame. Eliseo conocía a Dios, conocía al Dios que servía. ¿Y cómo oró? Dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea, igual que yo veo. Qué hermoso cuando nosotros ya llegamos a un estado en el que podemos orar de esa manera, ¿verdad? Señor, enséñales a todos los que están aquí a mi alrededor, ¿quién eres tú, Señor? El Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que está en la batalla por nosotros. Él es Jehová Nisi, mi bandera, el que pelea por mí. Como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos aquí en Laredo y tengo un hijo lejos. Él está en Nueva York. A ese niño, cuando yo tenía 15 años, yo lo entregué en adopción. Y hubo una cosa tremenda en mi vida y sufrí, lloré y era un arrepentimiento y un remordimiento tremendos en mi vida, ¿verdad? Que pues era algo muy fuerte, ¿verdad? Había mucha culpa en mí. Pero Dios un día me dio el gozo, uno de los gozos más grandes de mi vida, de poderlo conocer, siendo que a mí me habían dicho que nunca iba a poderlo conocer, que yo ya había renunciado a él y que jamás lo iba a poder conocer, pero yo siempre estaba pensando en él y soñando con él y oraba por él, y Dios un día me permitió conocerlo. Pero cuando yo lo conozco, veo una cosa terrible en su vida. Veo que él consumía drogas, veo que él tenía una novia que hacía brujería, veo su vida completamente desordenada. Y por un lado estaba mi felicidad, ¿verdad? Y el gozo de mi corazón tremendo, y por otro lado el diablo me decía, ¿ves? ¿Y por qué está así? Por tu culpa, ¿verdad? ¿Por qué está así? Y ya no puedes hacer nada, estos hechos están consumados, se acabó. O sea, ahí lo tienes, pero mira cómo lo tienes. Y me dolía mi corazón, me gozaba por un lado porque yo soñaba el día en que yo pudiera abrazarlo, pero por otro lado me dolía mucho verlo así. ¿Y sabe qué? El Señor me dijo, yo soy el que peleo por ti, yo soy Jehová Nisi, yo soy tu bandera. Y yo oraba, no he dejado de orar por él, y oro todos los días por él, y orando, y el Señor después me permitió ir una segunda vez a visitarlo. Y la segunda vez que yo lo visito, él me dice, hace 2 años, yo lo visité una vez y pasaron 2 años y fui, y él me dijo, hace 2 años que no consumo ninguna droga. Y dije, Señor, eres tú, Señor, el que pelea por mí. Gloria a Dios. Después, yo decía, bueno, tengo en mi casa, que es su casa, unas fotografías ahí, y están mis niños ahí, mis hijos, una foto de ellos, y tengo 2, 3 fotos de ellos. Yo decía, un día voy a tener una foto de mis 4 hijos juntos.
Y Dios sabe que yo soñaba en entrar a mi casa y ver esa foto ahí. Y el miércoles pasado, Dios nos permitió, él es músico y vino a Austin a presentarse a Austin. Entonces yo le dije a mi esposo, llévame por favor, llévame. Y entonces decía, no sé, Dios proveerá, ya veremos qué dice el Señor. Pero es que dile tú al Señor que por favor que vayamos. Y decía, pues vamos a ver qué dice Dios. Y yo estaba acostada en mi cama y orando, Señor, tú eres, Señor, por favor, ayúdanos, tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres. Y el Señor nos permitió ir. Y fueron mis hijos también. Fueron mis 3 hijos, mi esposo y yo. Y si gusta poner la foto, por favor, mi hermana. Dios me dio el privilegio, el gozo en mi corazón de ver a mis 4 hijos juntos. Dios es bueno, Dios es mi bandera, Dios es el que pelea por mí. ¿Cómo hubiera yo podido hacer esas cosas? ¿Cómo yo hubiera, por más que me esforzara y luchara y peleara y hiciera, no puedo hacer nada? Dios me dice, yo soy el que peleó por ti, yo soy tu bandera, yo soy Jehová Nissi en tu vida, pero conóceme. Y sabe que he conocido a ese Jehová que dice, a ese Jehová Nissi en mi vida. Lo he conocido. No necesitamos entender, no necesitamos preguntar, solamente recibe la bendición de Dios, solamente conócelo, lo que Dios te quiere enseñar. Y lo más hermoso de todo eso es que fuimos por él al hotel en donde se estaba hospedando y nos lo llevamos a caminar a la orilla de un río que está ahí en Austin. Íbamos caminando y yo iba gozándome, disfrutando de ver a mis hijos, les estaba tome fotos. No, yo creo que ya los tenía hasta la coronilla, pero era un gozo bien tremendo en mi corazón. Casi yo brincaba y lloraba cada rato y bueno, estaba bien contenta. Y cuando íbamos caminando, de repente estaba un arbolito ahí y nos paramos abajo del arbolito. Entonces le dije, mi hijo habla puro inglés. Entonces le dije a mi hijo el menor, le dije, vamos a hacer una oración. Entonces dijo mi esposo, es el momento ahora. Y le preguntamos porque él, cuando yo lo vi por primera vez, yo le hablé de Cristo y él me dijo, no conozco a ese Señor. Él no lo conocía, no le enseñaron. Pero a través del tiempo yo me comunico con él por internet y yo le he ido sembrando en su corazón, ¿verdad? La semilla y el amor de Dios. Entonces cuando estábamos ahí abajo de ese árbol y le dije a mi hijo el menor, le dijimos, haz una oración. Y le preguntamos a mi hijo, se llama Ian, y le preguntamos, ¿nos permites hacer una oración? Nosotros amamos mucho a Dios y queremos darle gracias porque nos permite estar aquí contigo, porque nos permite convivir, porque estás bien, porque somos una familia. Y él dijo, oh, claro, dijo en inglés, claro. Dijo, yo también creo en Dios. Entonces empezó mi hijo a hacer una oración hermosa donde decía, Señor, te amamos, te alabamos y te damos el lugar principal, Señor, en nuestra familia y te damos gracias por la vida de nuestro hermano, porque nos permites conocerlo. Señor, restaura su corazón. Y empezó a orar y era el Espíritu Santo que oró de una manera hermosa. Y cuando terminamos de hacer la oración, estábamos tomados de las manos todos abajo de ese árbol y abrimos los ojos y mi hijo estaba llorando. Entonces se empezó a limpiar sus lágrimas y dijo, I'm sorry. Y no sabía él por qué no podía dejar de llorar. Y estaban saliendo sus lágrimas y se volteaba para otro lado y se limpiaba y decía, le daba vergüenza y decía, I'm sorry. Y entonces lo abracé y empezó a llorar, siguió llorando conmigo. Y él no entendía lo que le estaba pasando, pero fue tocado por el amor de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno y eso solamente lo puede hacer Él.
Y cada día de mi vida me comprueba, cada vez el Señor me dice cada vez más, suéltate, o sea, no puedes agarrarte de nada, ni de la provisión, ni de tus finanzas, ni de tu salud, ni de tus batallas, ni de nada, porque yo soy el que lo hago, pero para hacerlo tienes que soltar las cosas, para poder conocer al Dios verdadero. Y yo les quería compartir este gozo que hay en mi corazón, porque Dios cumple, y mucho más allá de lo que nosotros le pedimos, mucho más allá, y sabe que no lo esperábamos. Y inmediatamente hubo un clic con sus hermanos y haga de cuenta que se hubieran conocido de toda la vida, se amaron mucho, se respetaron, se abrazaron, se dijeron que se amaban y me dijo que pronto iba a venir para acá. Y cuando venga se los voy a traer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan 14:27. Juan 14:27. Dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jehová Shalom, nuestro príncipe de paz, ¿verdad? Que Dios envió a Jesucristo para que nosotros, dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú conoces a tu proveedor, a tu sanador, a tu pastor, a tu bandera, entonces tú puedes experimentar la paz de Dios. Tú puedes estar en paz y decir, ok, tengo esto que pagar, pero yo confío en mi Señor. Ok, pues me duele la rodilla, pero sabes que yo tengo el Dios sanador. Y esa es la paz, que en medio de la tormenta tú puedes disfrutar esa paz, porque conoces a Dios. Hace como 2 o 3 semanas conocí a una mujer que se acercó a mí y empezó a platicarme muchas cosas. Estaba desesperada y me decía, no, hermana, es que yo fui a un lugar y prometieron unos hermanos apoyarme y no me apoyaron y empezamos a sufrir mucho y a no tener dinero ni para la comida, y luego mi esposo y yo empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio, y es que aquellos nos dijeron y aquellos nos prometieron y aquellos aquello. Y Dios me permitió darle una palabra a esa mujer. Y yo te digo, no le eches la culpa a nadie. Esa mujer dijo, lo primero que me dijo, nosotros queremos servirle a Dios, nosotros somos siervos de Dios. Déjame decirte que si tú eres un hijo, un siervo de Dios, vas a tener que conocer a Dios. Vas a tenerlo que conocer. No puedes tener un padre que no conoces, tienes que conocerlo. Y le dije a esa mujer, bueno, y cuando no tenían ni para comer, ¿qué hacían? No, pues es que nos salimos y empezamos a pedir y a esto y lo otro. Y luego el Señor, ¿dónde está? Te perdiste una oportunidad de conocer a tu proveedor. Te lo perdiste. Y cuando tuviste problemas en tu matrimonio, te perdiste la oportunidad que Dios te estaba dando de ver cómo el Señor rescataba tu matrimonio. Y eso pasa muchas veces, nos vemos en necesidades y empezamos a voltear para todos lados, pero no volteamos a ver al que todo lo puede. Él es nuestro Dios suficiente. Conozco al Dios sanador, porque ha hecho sanidades en mi familia. Gracias a Dios y para la gloria de Dios. Conozco a ese Dios proveedor, porque independientemente de casa o no casa, o sea, he tenido una necesidad también tremenda. Algunas veces abría yo el refrigerador de mi casa y no había nada. Pero para la gloria de Dios, ya conocíamos a Dios. Y sabe que nos salimos desesperados. Nos pusimos de rodillas a decirle, Señor, tú eres nuestro proveedor. Y no pasaron ni 2 o 3 horas cuando nuestro refrigerador estaba lleno, hermanos. Lleno. No busques en el hombre lo que solamente Dios te puede dar, porque Dios quiere ser conocido por ti.
Había una muchacha, cuentan que es de la vida real esto, en Francia, que le regalaron un libro de poemas. Entonces ella empezó a abrir el libro y lo empezó a leer y no le gustaban mucho los poemas. Decía, ay, esto está muy cursi, esto no me gusta, algunos vienen con palabras que no le entiendo. Entonces ella agarró su libro de poemas que le acababan de regalar y lo tiró a la basura. Entonces esa misma noche le invitaron a una fiesta y ella fue a la fiesta. Dice que pues era muchacha soltera y bonita, conoció a un muchacho y se emocionó y se lo presentaron y empezó a platicar con él y estaba bien contenta y que sí, que no, ya sabe cómo se ponen las muchachas cuando conocen a un muchacho. Entonces estaba bien contenta y ahí bien chifladilla y cuánto. Entonces pasó media hora, pasó una hora y de repente le dice, oye, pero pues estamos platicando pero ni siquiera sé cómo te llamas. Entonces el muchacho le dijo su nombre. ¿Para qué les voy a decir? No me acuerdo del nombre en francés, ¿verdad? Le dijo su nombre, le dijo, ay, pero ¿cómo? Dijo, fíjate, estoy leyendo un libro de poemas que se llama igual que tú, el autor. Le dijo, ¿y cómo se llama el libro? Le dijo, el amor es suficiente. Ay, dijo, yo soy el autor de ese libro. Yo lo escribí, mira, ¿y qué te pareció el libro? ¿Te gustó? Ay, dijo, la verdad, apenas lo estoy empezando a leer, pero lo que he leído, no hombre, estaba hermoso. Entonces terminó esa noche de fiesta y la muchacha se va corriendo a su casa y saca el libro de la basura y lo empieza a leer, maravillada, gozándose por esas palabras. ¿Por qué? Porque estaba enamorada del autor. Cuando tú te enamoras del autor de este libro, tú puedes ver la gloria de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida, pero enamórate de ese autor para que cuando tú leas la palabra y empieces a recibirla, no le hagas caso al diablo y digas, ¿sabes qué? Yo soy quien dice la palabra de Dios que yo soy y yo puedo hacer lo que dice la palabra de Dios que yo puedo hacer. Pero conoce al autor, conócelo y no pierdas la oportunidad de conocerlo cada día. Cada día. Y termino con Job 42. No sé si hay alguien que me quiera acompañar en el teclado. Job 42, del 1 en adelante. Dice la palabra, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Dígale, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios, porque en cada oportunidad de nuestra vida Dios nos permite conocerlo. Vamos a ponernos de pie.